Restaurando a la familia, con un mensaje de fe y esperanza, un mensaje a la conciencia. Queda con ustedes el conferencista. ¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí como cada domingo a las 7:30 de la mañana en tu programa Restaurando a la Familia, que se transmite a través del 104.5 de FM en La Bestia Grupera. Estamos en Cuautla, Morelos, y también puedes seguirnos a través de internet en la página de Audiorama, que es www.audiorama.mx. Así que este es un programa especial, un programa de aniversario, que el programa está cumpliendo años. ¿Cuántos años de estar llevando las buenas nuevas, doctor? Jorge, ya son 16 años que estamos transmitiendo este programa Restaurando a la Familia, y ha sido una gran bendición. Por este medio han pasado hombres, mujeres, niños que ahora están pastoreando iglesias en varias partes del mundo. Incluso unos están siendo evangelistas. También en este medio pues ya se nos ha integrado Raúl Sarmiento. Así es, Raúl. Muchísimas gracias, mi hermano José, porque tengo 5 años ya estando con ustedes en el programa Restaurando la Familia, y un saludo para todo tu auditorio, que es grande y te escuchan por diferentes partes del mundo. Gracias por esta invitación, gracias Jorge, porque cada domingo estamos compartiendo las buenas nuevas a todo su auditorio. Así es. A nuestro hermano Raúl Sarmiento lo pueden encontrar en Facebook, en la página que se llama El Arrebatamiento. Ahí está en Facebook, y también está su página web donde tiene todas las noticias que nos comenta en elarrebatamiento.com. O también está la serie de videos que ha hecho con todas estas noticias y con todas las profecías bíblicas que tienen que ver con los asuntos del fin de los tiempos. A él lo encuentras ahí en YouTube poniendo su nombre en el buscador, su nombre Raúl Sarmiento, y te va a dirigir a toda esa serie de videos. Tenemos varias preguntas, Raúl. ¿Qué le pasa a la Tierra? ¿Por qué tantas tragedias en tan corto tiempo? En cuestión de días ha habido cambios en el panorama de muchos países. Bueno, muy interesante pregunta, mi hermano. Sabemos lo que dice la palabra de Dios, y tú lo puedes comprender bastante bien porque eres doctor. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24:8 que sería como principio de dolores, y Romanos 8, versículo 22 y 23 nos dice que serían como principios de dolores de parto. Tú entiendes cuando es un parto que los dolores se van agudizando. Y bueno, la tierra está gimiendo, la creación ya está gimiendo a una. Por eso todos estos eventos que están ocurriendo. Y ahí nos damos cuenta lo que sucedió con esta serie de huracanes en fila en el Océano Atlántico, con grandes destrucciones en varias naciones, los fuertes terremotos que han ocurrido en diferentes lugares, el incremento de la actividad volcánica en muchas naciones, los desprendimientos de grandes icebergs, las sequías intensas como nunca antes se habían visto, los sonidos extraños oyéndose en varios lugares y perturbando a un gran número de personas, las señales del cielo y del sol con sus grandes manchas provocando ya grandes erupciones y llamaradas solares en las categorías ya más grandes como la X, y el sol también con sus hoyos coronales con tormentas geomagnéticas afectando a la Tierra. Todo esto alertándonos que la creación está en las contracciones y dilataciones de los dolores agudos de parto, y que por la intensidad y la frecuencia que se ven ya estos eventos, todo nos indica que estamos viviendo ya la etapa final. Y que, si me permites, mi hermano José, adelante. Quiero invitar a tu auditorio a visitar nuestra página www.elarrebatamiento.com, donde tenemos toda esta información con las fuentes originales de las agencias de noticias, y donde tenemos el reporte actualizado diariamente de los sismos que están ocurriendo, al igual con lo del clima espacial, con toda la información de último momento, y todo en español. Hermano Raúl, ¿y qué podemos hacer ante todos estos eventos que vemos que están sucediendo, tanto las personas que conocemos la palabra de Dios, como aquellos que pues nunca han tenido la Biblia como una lectura o un estudio? ¿Qué pueden hacer ellos? Bueno, primero que todo, reconocer que necesitamos la gracia y misericordia de Dios.
el no quererla reconocer, estamos cayendo en vanidad, en autosuficiencia. Y ningún ser humano puede ser autosuficiente y estar seguro ante tantos eventos catastróficos que están sucediendo. La palabra de Dios nos dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ese conocimiento lo podemos encontrar en la Biblia, que es la palabra de Dios. Al tener la palabra de Dios, ahí tenemos las instrucciones que hacer ante estos eventos. El Salmo 46 es uno de ellos. Entonces, si no buscamos de Dios y estamos esperando a lo que la gente nos diga, estamos en un problema. Estamos ignorando a Dios y estamos ignorando su palabra. Y ahí estamos en un problema. Es muy importante, Raúl, porque tenemos que recalcar esto. Muchos cristianos le hacen más caso al hombre que a la Biblia. Ese es el problema. Porque entonces, ¿de qué nos sirve entonces la Biblia? La Biblia nos debe de quedar muy claro qué es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, así nos lo dice 2 de Pedro 1:21. Y si no buscamos la palabra de Dios y buscamos a un hombre que nos guíe en nuestra vida, estamos en un serio problema. Y esto es porque no leen la Biblia, ¿no? Exactamente. Y el no leerla nos está hablando de una ignorancia a la que se encuentra el hombre. Hermano Raúl, respecto a la actividad solar, han estado comentando que tiene un efecto en la Tierra y por eso se están provocando sismos. ¿Tiene esto relación? La palabra de Dios, Jorge, y para todo tu auditorio que nos está escuchando, deben de saber que la Biblia tiene descrito todos estos eventos. La palabra es muy clara y precisa. Lucas, en su capítulo 21, versículo 11, nos dice que habría señales en el cielo. Pero en el versículo 25 y 26 nos habla que entonces habrá señales en el sol, de lo que me estás preguntando, sí. Y actualmente vemos grandes manchas solares que están provocando grandes explosiones. Y estas llamaradas X han causado grandes detonaciones. Una de ellas provocó exactamente el terremoto de 8.2 en Oaxaca. Ahora la palabra de Dios nos dice que entonces habrá señales en el sol, la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Cuando está hablando del bramido del mar y de las olas, está hablando de terremotos, de tsunamis, que obviamente algo los provocó. Pero si hay alguna duda de la influencia solar con los terremotos en la tierra, a pesar de que varias personas y sobre todo científicos lo van advirtiendo ya, la palabra de Dios es muy clara y contundente al decirnos que el sol sí influye tanto en la actividad volcánica como en los terremotos. En la actividad volcánica nos lo dice Joel capítulo 2, versículos 30 y 31, donde nos dice que Dios hará prodigios, que son señales en el cielo. Y en la tierra habrá sangre, que es muertes. Y también nos dice que habrá fuego y columnas de humo. Aquí nos está hablando claramente y nos describe lo que son las grandes erupciones y fumarolas como columnas que hacen los volcanes, que hoy ya se puede ver por diferentes partes del mundo con la gran actividad volcánica que está sucediendo. Joel 2:31 nos dice que el sol se convertirá en tinieblas, que es oscuro, y aquí nos está hablando o describiendo los grandes hoyos o agujeros coronales que se forman en el sol. También nos dice que la luna se convertirá como en sangre. Y estos fenómenos y temas los hemos tratado ya en videos anteriores y exhorto a verlos para que pueda tener un conocimiento más amplio de lo que dice la palabra de Dios. Y esto es antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, que es el tiempo que estamos viviendo ya, que es antes de la semana 70 y la gran tribulación, periodo que la Iglesia de Cristo ya no vemos aquí en la tierra. Ahora, debemos de tomar en cuenta que el Sol tiene una masa de 1.300.000 veces más grande que la Tierra, y que con sus erupciones, llamaradas, hoyos coronales, van provocando tormentas geomagnéticas que de acuerdo a su dirección van a afectar a la Tierra.
Si la Tierra está en la línea de fuego de esta tormenta solar, obviamente que su impacto será más fuerte, con efectos y terremotos más terribles. Veamos lo que nos dice la Biblia respecto al Sol y el gran terremoto que viene para la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6 de los versículos 12 al 14 nos dice que el Sol se pone negro como tela de silicio. Ahí nos está describiendo el tamaño del gran hoyo coronal que abarca totalmente al Sol, al ponerse negro como tela de silicio, que va a provocar una mega tormenta solar de tal manera que el cielo se va a desvanecer como un pergamino y que va a sacudir a las estrellas del cielo que van a caer sobre la tierra. Así de claro nos lo describe y advierte la bendita palabra de Dios, la Biblia. Obviamente que los efectos del Sol van a seguir influyendo más en la Tierra, en la actividad volcánica, terremotos, que van a afectar más el cambio drástico del clima. Tan es así que ahora también los científicos confirman este escenario de lo que la misma palabra de Dios nos ha alertado con miles de años antes, y que nos advierte que es la preparación del tiempo cual nunca ha habido ni habrá en la tierra, cómo será el terrible periodo de la gran tribulación, como nos lo dice Mateo 24:21. Y para darnos cuenta que este escenario ya está a la vuelta de la esquina, debemos también poner mucha atención de lo que pasa en el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel, que ya vive una creciente tensión de conflictos y amenazas de guerra, y que ahora, después de la declaración del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, que Jerusalén es capital de Israel, ha sido esto el detonador para acelerar los eventos finales para Medio Oriente e Israel, antes que inicie la semana 70 o angustia de Jacob, Israel, y los conflictos que va a enfrentar próximamente. Temas que hemos tratado anteriormente: cómo será el desenlace, qué naciones se verán involucradas, qué naciones participarán en las guerras de la confabulación del Salmo 83 y Amós 1, y cómo será la guerra de Gog y Magog que nos describe Ezequiel 38 y capítulo 39, en contra de Israel. Ahora, como discípulos de nuestro Señor Jesús, Yeshua, debemos de escudriñar su bendita palabra, la Biblia. Sabemos que todos los que apoyan o bendigan a Israel serán bendecidos, y todos los que maldigan a Israel serán maldecidos. Así nos los dice Génesis capítulo 12, versículo 3. Y lo que hizo el señor Donald Trump es correcto, porque esa tierra de Canaán, donde está Jerusalén, le pertenece a Israel. Es parte de su herencia divina por pacto sempiterno, como nos lo dice el Salmo 105, del versículo 8 al 11, Primera de Crónicas, capítulo 16, del versículo 16 al 18, y también Ezequiel 16:3. Pero si analizamos esta declaración, es solo una declaración, es solo un discurso. ¿Escuchó bien? Es solo una declaración diplomática del señor Donald Trump al gobierno de Israel. Así de claro. Porque no cambia para nada el plan de las Naciones Unidas, la ONU, que hizo el 29 de diciembre de 1947 con la famosa Resolución 181, que fue hecha para la partición de la mal llamada Tierra Palestina, que no es otra cosa que la Tierra de Canaán, para la creación de dos estados, uno israelí y el otro palestino, de lo cual ya hemos hablado en programas anteriores, las causas y las consecuencias que vendrán de estos eventos. Y lo peor de esta declaración, que no tiene movimiento o acción del cambio de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén a corto plazo. Tan es así que el secretario de Estado de los Estados Unidos confirmó en rueda de prensa, donde hizo precisiones, y escuche, él dice que no cambiarán políticas existentes, ni los documentos oficiales o los mapas de división que ya existen, que solo es un reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, y punto.
Entonces, esta sola declaración sin acciones es el detonador para los eventos finales que enfrentará Israel, el Medio Oriente y el mundo entero, porque es una decisión grave, peligrosa y explosiva contra de Israel. ¿Por qué? Porque solo ha incitado a los enemigos de Israel a mostrar su inconformidad, su rechazo, y lo están haciendo de diferentes maneras, que los están uniendo y alineando ese odio en contra de Israel conforme a lo que describe exactamente la profecía del Salmo 83, donde las amenazas ya pasan aquí sí en acciones, porque ponen en peligro a Israel, el Medio Oriente y al mismo mundo entero, al borde del abismo, así de claro. Ahora pregúntese, ¿qué pasa cuando bendicen o maldicen a Israel? ¿Será una casualidad cuando el señor Donald Trump hizo esta declaración se hayan intensificado los incendios en California? Escuche, el peligro para Israel se irá agudizando entre más se acerca el 14 de mayo del 2018, cuando se cumplan los 70 años de independencia de la creación de Israel. Y con esta sola declaración del señor Trump puso el chispazo para el cumplimiento de Zacarías 12:2, donde dice el Señor que puso a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos alrededor en el sitio contra Jerusalén, y que esta inconformidad de la declaración del presidente Trump se ha generalizado entre varias autoridades y naciones en el mundo entero, que ya llegó a la misma Unión Europea y a la ONU. Y cuando hablamos de la ONU, estamos hablando de todas las naciones representadas en ese organismo internacional, que rechazan a Jerusalén como capital para Israel. Y aquí ya estamos en el cumplimiento exacto de Zacarías 12:3, que dice la palabra que en aquel día pondría a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, muy claro, a todos los pueblos, y dice claramente que todos los que se la carguen van a ser despedazados. Bien, que todas las naciones se juntarán contra ella, y aquí el cumplimiento es exactamente como nos dice la palabra de Dios, de lo que iba a ocurrir y que hoy ya estamos viendo. Ahora nos debe de quedar claro que si dice la palabra de Dios, todas las naciones estarán en contra de Jerusalén, obviamente que esto también va a alcanzar a los Estados Unidos y al señor Donald Trump. Y usted tal vez se pregunte, ¿pero por qué? Porque solo fue una declaración sin acciones, tanto que ya desató la espiral de violencia tras los pronunciamientos de Jerusalén, que el grupo terrorista Hamás dice que el señor Donald Trump ha abierto las puertas del infierno, así de claro. Y para darnos cuenta que nuestra partida de esta tierra se acerca para nuestro encuentro con nuestro Señor Jesús, Yeshua en las nubes, están hablando ya que después del reconocimiento de Jerusalén, el siguiente paso es la construcción del tercer templo en Jerusalén. Y esto solo está preparando el escenario de la semana 70 o angustia de Jacob, Israel, cuando se construye ese templo, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 11, del versículo 1 al 3. Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27, donde se sentará el anticristo, que será el cumplimiento de la abominación desoladora, cuando se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, como nos lo dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, Mateo 24 versículo 15 y Daniel capítulo 11 versículo 31. Y por eso no es de extrañarse y ver este tipo de noticias que van apareciendo, donde ya apoyan, sugieren o quieren la división de Jerusalén. Y esto nos confirma que estamos viviendo los últimos días de gracia, y que la semana 70 de Israel o la angustia de Jacob ya está a la vuelta de la esquina, donde Israel va a ser engañado por el anticristo, dándoles ese lugar para la construcción del tercer templo, a cambio de dividir Jerusalén y repartir sus tierras, como nos lo dice y advierte Joel capítulo 3 versículo 2 y Daniel capítulo 11 del versículo 30 al 32.
Y ahí también nos dice cómo se va a entender el anticristo para engañar al pueblo judío, cómo se va a entender con los que abandonen el pacto santo y cómo los va a seducir con lisonjas. Y estos eventos, la Iglesia de Cristo ya no los veremos aquí en la tierra, porque ya estaremos en las moradas celestiales que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros, como nos lo dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al versículo 3. Y Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, donde ya estaremos alabando a nuestro amado Señor Jesús antes que se abran los sellos de los juicios de Dios. Raúl, en un momento continuamos, vamos a un corte comercial y Dios bendiga a nuestros patrocinadores. Bien, ya estamos de regreso y bueno, respecto a lo que nos estaba comentando hermano Raúl en el corte, hay una diferencia entre el arrebatamiento y el suceso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Jorge, es una gran diferencia de estos dos grandes eventos que desafortunadamente muchos cristianos no la ven. Se van exclusivamente porque la palabra de Dios así lo dice muy claramente, que inmediatamente después de la tribulación aparecerá nuestro Señor Jesucristo. De esto nos lo dice Mateo 24, versículo 29, versículo 30 y 31. Pero ahí nos está hablando de la segunda venida, y ciertamente la segunda venida será hasta el final de la semana 70. Pero el arrebatamiento es muy diferente. El arrebatamiento, la palabra de Dios en 1 de Corintios 15, versículos 50, 51 y 52, nos dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida va a ser, como nos lo dice en Apocalipsis 1, 7, todo ojo lo verá. Y si todo ojo lo verá, es muy diferente en un abrir y cerrar de ojos que nos dice 1 de Corintios 15, versículos 51 y 52. El arrebatamiento, el Señor solamente viene a las nubes, nunca pone sus pies aquí en la tierra. En la segunda venida pone sus pies en la tierra, como nos lo dice Zacarías capítulo 14, versículos 4 y 5. En el arrebatamiento, como nos lo dice 1 de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18, es en las nubes, nunca está aquí en la tierra. Otro detalle, para el arrebatamiento, la trompeta la toca el Señor mismo con voz de trompeta, con trompeta de Dios. Así nos lo dice, con trompeta de Dios. En la segunda venida es un ángel el que toca la trompeta, no es Dios, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 11, donde el versículo 15 nos habla que el séptimo ángel tocará la trompeta. Cosas y eventos muy diferentes. Bíblicamente muy clara la respuesta, Raúl. Muy bien, hermano Raúl, los que hemos visto sus videos nos damos cuenta del sustento bíblico que le da a cada tema, acerca de las señales del cielo, de los eventos cósmicos, pero díganos, ¿qué más nos dice la palabra de Dios respecto a esto? ¿Qué más va a suceder y qué cosas como iglesia son las que veremos aquí en la tierra? Bueno, mi querido hermano Jorge, debemos entender que la palabra de Dios tiene el escenario completo de los eventos que van a ocurrir tanto aquí en la tierra como en el cielo. Como iglesia es muy importante saber qué eventos nos toca ver y qué eventos ya estaremos en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Para ello tenemos que escudriñar, no solo leer la palabra, escudriñarla, que significa entender y analizar cada palabra, qué es lo que dice, porque ahí está la clave de nuestra preparación. Y el problema en este momento, que la iglesia no se está preparando, está llena de actividades dentro de la iglesia, está llena de eventos, pero no están hablando de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Y el problema es que muchos pastores, da tristeza decirlo, son ignorantes de la palabra de Dios.
que su mayor preocupación es su modus vivendi, cómo mantener llena su congregación para darle su mensaje motivador o entretenedor a sus congregantes, que están muy lejos de la realidad de lo que dice la palabra de Dios, que tiene que decirnos para este tiempo final que ya vivimos. Es tiempo de prepararnos, de buscar la santidad y dejar los afanes de este mundo que nos alejan y nos constituyen en enemigos de Dios. Así nos los dice Hebreos 12:14 y Santiago 4:4, para prepararnos para ese gran evento que tendrá repercusión eterna. Lamento decirles a muchos que se van a quedar por ignorar la palabra de Dios o por tener un pastor sin dirección del Espíritu Santo. Escuchó bien, sin dirección del Espíritu Santo, afanado más en el mundo que en la palabra de Dios. Recuerden Lucas 12:32, que es solo un remanente, una pequeña manada, la que nos vamos con nuestro amado Señor Jesús, Yeshua, los que creemos y esperamos el arrebatamiento. Porque si no tenemos fe en este glorioso evento, no tenemos fe en la palabra de Dios. ¿Cómo podrá irse una persona sin creer o no tener fe en el arrebatamiento, que está escrito y profetizado en la bendita palabra de Dios? Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la fe, Enoc fue traspuesto, fue arrebatado, fue llevado para no ver muerte. Pero una clave, antes que fuese llevado, dio testimonio de haber agradado a Dios. Así tenemos que hacerlo, como nos lo dice Hebreos 11:5 y Hebreos 11:6. Por eso, hoy debemos de estar ya listos, porque la trompeta puede sonar ya en cualquier momento. Las señales y eventos se están cumpliendo y cada día esto se va a intensificar, que solamente nos estará indicando que nuestra partida de esta tierra se acerca. Las señales y eventos cumpliéndose que nos están indicando que nuestra partida a nuestras moradas celestiales se acerca. Y como dijera Marcos en el capítulo 13, versículo 29, que cuando veamos estas cosas que suceden, conoced que está cerca a las puertas. Lucas 21:28 nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Veo que el tiempo se nos está acabando aquí en la tierra y, mis queridos hermanos, también se nos está acabando el programa. Quiero, antes de despedirme, si me permites hacer un comentario, mi querido hermano José. Por supuesto. Para aquellas personas que se quieren poner en contacto con nosotros o nos quieren saludar, pueden dejarnos un mensaje en nuestro Facebook, El Arrebatamiento, y con gusto en la primera oportunidad estaremos atendiéndole y dándole respuesta. Y si ha sido de bendición este programa para usted, le exhorto a que lo comparta con sus amistades, familiares y con todas aquellas personas que aprecia, para darles la voz de alerta y puedan prepararse en este poco tiempo que ya nos queda de gracia.